radical. Y no vas y lo corroboras y no sabes por qué. ¿Y sabes qué pasa? Cuando te toca defender la fe, no sabes ni por dónde abrir la Biblia. No sabes ni qué versículo, qué crees tú, tal cosa, ¿por qué? Bueno, no lo sé, alguien me lo dijo. Y ten cuidado, hermano, porque puedes estar frente a un falso maestro, frente a una mala enseñanza, una mala doctrina. Y puedes estar siendo tú guiado a un camino que no debe ser. Y maestro, vamos cada vez a seguir estudiando más la palabra de Dios y enseñarle a la gente que enseñe a las siguientes generaciones. Estamos viendo, hermanos, métodos de interpretación bíblica, lo que hay detrás, el pensamiento, el tipo de pensamiento que hay detrás de la interpretación bíblica. Vimos el método racionalista, vimos el método alegórico místico, vimos el método dogmático y finalmente el método gramático histórico. ¿Ok? Este método gramático histórico también se le conoce como literal o normal. Tiene que ver con el idioma original, el trasfondo histórico y el tipo de literatura, hermanos, en el que se escribe la palabra de Dios. Este método se toma, ¿verdad?, en cuenta lo literal, pero conforme al género o a la figura literaria. Fíjate algo, y estoy hablando del literal, hermano. Fíjate algo, cuando hacemos interpretación literal de la Biblia, eso implica, ¿okay?, que nosotros consideramos el lenguaje figurado también, las alegorías, los símbolos. Por ejemplo, y este ejemplo yo lo he dado varias veces. Juan 14:6, sí, Juan 14:6 dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy el camino. El Señor Jesucristo está haciendo uso de la figura del lenguaje para decir que Él es el camino. No interpretamos que Él es un camino de asfalto, de cemento, de tierra, sino que Él es una vía para llegar al Padre. Entonces, la interpretación literal de la palabra de Dios implica, hermanos, entender que se está haciendo uso de una figura del lenguaje para expresar una enseñanza. Este método, hermanos, requiere que el intérprete, ¿verdad?, haga, valga la redundancia, interpretación de acuerdo con las características del idioma, ¿ok?, del idioma en el que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos el método, las personas que utilizan y que utilizamos, porque ese es el método correcto de interpretación de la Biblia, hermano. Cuando nosotros consideramos el método gramático histórico para estudiar la palabra de Dios, nosotros consideramos que la historia es fidedigna, ¿ok? Es decir, que no es ninguna alegoría compuesta de fábulas, leyendas, ni mitos, ni tradiciones, ni engaños, ni nada de eso, ¿ok? A menos que la misma Biblia diga que es una alegoría o que lógicamente se entienda que es una alegoría. Como yo ahorita lo hablaba en el método alegórico místico, la historia de Daniel. Esta gente alegoriza esa historia diciendo de que los leones son dificultades en la vida y que Daniel representa al cristiano que sale de las dificultades por la fe en Dios. Entonces, ¿sabe una cosa? Esa interpretación está literalmente matando el texto bíblico porque está acabando con la verdad histórica que se nos está enseñando ahí. Sí hay una enseñanza, pero hay una historia también, y no podemos pasar de la historia. Te voy a dar una ilustración que tengo acá. Dice, si recibimos una larga carta de un amigo nuestro con quien vivíamos anteriormente, describiéndonos los incidentes de un viaje que realiza para visitar a unos parientes, que también son conocidos nuestros, no tendremos dificultad alguna en comprenderla toda. Hasta las alusiones pasajeras, pues conocemos su estilo de escribir, estamos familiarizados con sus circunstancias y con las de sus parientes, y tenemos en común un fondo de recuerdos que compartimos como una herencia general. Ahora, si nosotros pasamos esta carta sin comentarios a otro amigo que acaba de llegar de otro país, quien desconoce a la persona del escritor y no tiene la menor idea de quiénes sean sus parientes y sus familiares, no sacará más que una idea muy vaga de la sustancia de la carta, y ciertos párrafos y frases le serán un enigma. Esta es una ilustración que yo saqué de un libro. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir acá? Si yo te paso una carta a un buen amigo mío, si yo le paso una carta a un buen amigo mío,
con el tipo de lenguaje que yo mismo utilizo, ¿verdad? Todas estas palabritas de repente venezolanas que no son muy populares decir entre, por ejemplo, los mexicanos, o así que andamos intercultural aquí en estos países del norte, sobre todo aquí en Canadá y Estados Unidos. Pero entendemos estos asuntos de las palabras y todo aquello. Entonces, si le escribimos una carta y es nuestro amigo, podemos entender, ¿ok?, todo el contexto, incluso si nos habla de un amigo en común. Pero ¿qué pasa si esa carta se la pasamos a alguien? Imagínate, no solamente a desconocidos, sino que esa carta fue escrita hace 300 años atrás. Muchas maneras de la forma de expresarse habrán cambiado y quizás la persona dice algo que hoy en día no tiene sentido para nosotros, pero que en aquel tiempo sí lo tuvo. Entonces, la misión del método gramático histórico para la interpretación de la Biblia consiste en considerar todos esos aspectos. Ahora, la palabra de Dios se nos hace inentendible si no conocemos la historia el contexto histórico, ¿verdad?, en el que se estaba viviendo, las costumbres y todo esto, ¿verdad? No podemos entender la Biblia si no conocemos eso. No, porque la Biblia se explica y nos da respuesta de eso. Pero el tener el conocimiento de esas condiciones, esas características, nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a darle un sentido más sutil a la interpretación, a la palabra de Dios. Nosotros cuando hacemos interpretación gramático-histórica, la parte histórica considera el contexto histórico, ¿ok? Las costumbres, la geografía, todo lo que está en torno, ¿verdad?, a la gente que vivía en aquel entonces. De hecho, cuando estudiamos costumbres en los tiempos bíblicos y una cantidad ¿verdad?, estudiamos la historia bíblica, hermano, ¿verdad?, para comprender mejor. Es como ponerse en los zapatos del escritor, de quien escribe el libro, y entender a quién, para qué, por qué se está escribiendo, las condiciones del momento. ¿Ok? Ahora, la parte gramática, hermanos, implica conocer, ¿verdad?, figuras del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje nuestro, ¿ok?, utiliza el símil, la metáfora, la hipérbole, la parábola, la fábula, ¿ok? Hay tipos, hay símbolos, hay alegorías, hay una cantidad, hermanos, de aspectos que corresponden, que componen la gramática, ¿verdad?, del lenguaje, y son cuestiones que nosotros vamos a entender. El ejemplo que di del camino, Jesús dice, yo soy el camino. Bueno, es una vía, estamos entendiendo que hay un lenguaje figurado ahí, ¿ok? Ahora, yo te voy a dar ya, hermanos, para terminar, porque lo dije, el método correcto, el método gramático histórico, o se conoce también como literal y normal. Ahí te voy a dar 3 argumentos, ¿ok?, para que te van a decir por lo cual ese es el método correcto de interpretación. Primero, el propósito del lenguaje. Bueno, el lenguaje mismo requiere la interpretación literal. Dios nos dio el lenguaje, hermanos, con el propósito de poder comunicarse con nosotros. Dios creó al hombre a su imagen, lo cual, ¿verdad?, incluyó el poder del habla para que Dios pudiera revelar su verdad al hombre, ¿ok?, y que éste ofreciera adoración a Dios y oración por medio del lenguaje. ¿Quién creó el lenguaje? Dios. Dios nos habla por medio de un lenguaje, nosotros le hablamos a Dios por medio del mismo lenguaje. Entonces, si Dios originó el lenguaje, hermanos, para el propósito de la comunicación, y si Dios es absolutamente sabio, entonces podemos creer que Él cuidó, ¿verdad?, de que el lenguaje fuese suficiente para realizar el propósito de la comunicación. ¿Ok? No necesitamos más que el lenguaje para hablar con Dios. Ahora, en segundo lugar, hermano, es lógico que Dios, ¿verdad?, que usa el mismo lenguaje en su sentido normal, espere que nosotros lo hagamos en sentido normal también. Las escrituras, hermanos, no requieren un uso especial del lenguaje como si se comunicara la Biblia en un nivel más profundo o especial o desconocido, ¿verdad?, que en otros métodos de comunicación. La Biblia, hermanos, se escribe en un lenguaje para que nosotros lo entendamos y que con el mismo lenguaje nosotros vayamos a Dios, ¿verdad?, en oración, usando ese lenguaje. El punto del lenguaje aquí, hermano, es que si nosotros tenemos un lenguaje con el que podemos comunicarnos con Dios, Dios creó su palabra y su verdad,
¿verdad? Y usó un lenguaje para expresarlo y lo tenemos en la Biblia. El punto es que Dios es un Dios que nos permitió ese lenguaje para interpretar lo que Él quiere decir. No tenemos que ir a preguntarnos qué querrá decir tal pasaje. Y yo siempre uso este ejemplo, ese pasaje que dice orad sin cesar. ¿Qué querrá decir orad sin cesar? Hermano, ora permanentemente. Punto, ya, no tienes que irte más allá. Sí es cierto que hay pasajes en la Escritura que a veces son un poco más complicados de entender, ¿ok? Pero eso precisamente nos da una señal de que tenemos que ir a hacer un estudio más profundo. Pero respecto al lenguaje, no tenemos que ir más allá de lo que está escrito. Eso es lo que es y punto. Segundo, la necesidad de la objetividad. Hermanos, si nosotros empleamos la interpretación normal o la gramática histórica que estoy mencionando, si no la empleamos, entonces la objetividad se pierde, ¿ok? En la medida que no se use. Mira, cambiar la base de la hermenéutica o de la interpretación bíblica, ¿ok? De la literal a la alegórica, a la dogmática o la racionalista, que son las que hemos estado estudiando, va a resultar en diferentes interpretaciones, ¿ok? Y va a haber inconsistencia en la interpretación bíblica. Por lo tanto, ¿qué método nos permite a nosotros ser objetivos a la hora de interpretar lo que está en la Biblia? Bueno, el hacer un análisis gramático histórico de lo que estamos teniendo en la palabra de Dios. No es lo que yo creo que dice, ¿ok? No es un dogma que yo estoy enseñando y lo voy a comprobar con la palabra de Dios, ¿ok? No son un racionalismo en el que estoy acabando con todos los fenómenos, toda la parte espiritual que vemos en la palabra de Dios. Y finalmente, ¿verdad? El ejemplo de la Biblia misma. Le estoy dando 3 argumentos a favor de este método: el propósito del lenguaje, la necesidad de la objetividad y el ejemplo de la Biblia. ¿Cuál es el ejemplo de la Biblia? Hermano, las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron todas literalmente. ¿Ves? Entonces, si esto se cumplió literalmente y hoy en día lo podemos ver así, esto nos da a nosotros una razón por la cual nosotros seguir creyendo en todas aquellas profecías y todas aquellas palabras y todas las enseñanzas de la palabra de Dios que, aunque no nos parezcan lógicamente con sentido, que no tenga algún sentido, digamos, lógico, racional, hermanos, pero tenemos que aceptarlo como tal, porque así como la venida de Jesucristo se profetizó y se cumplió literalmente, como lo vemos en las Escrituras del Antiguo Testamento, la segunda venida del Señor Jesucristo y todas las enseñanzas que están allí en la palabra de Dios, ¿ok?, son y deben ser tomadas literalmente también. Con esto, hermanos, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Métodos de interpretación bíblica. Entender, hermano, el sistema de pensamiento detrás de estos 4 diferentes métodos que vimos el día de hoy. Vimos el racional, ¿ok?, el método racional. Vimos el alegórico místico. Vimos el dogmático y vimos el método gramático histórico. Y haciendo énfasis en que el método gramático histórico, que también se conoce como el literal o normal, que es el método correcto de interpretar la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, nuevamente por este hermoso día, Señor, que nos permites vivir, Señor. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor, que es palabra de vida, Señor, y de salvación para nuestras almas, Señor. Yo te pido, Señor, de que tú nos ayudes, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento, Señor, de tu palabra, y que podamos, Señor, aprender tu palabra para saberla aplicar en nuestras vidas, Señor, y para aplicarlas a otros, para enseñarlas a otros también, Señor. Yo te pido bendición sobre todo a aquellas personas que están escuchando este mensaje, Señor, y que a mí, Señor, me sigue, Señor, enseñando, y que todos ellos también, Señor, les enseñe, Señor, y los bendiga, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tu iglesia, Señor, a seguir expandiendo, Señor, el mensaje del Evangelio, Señor, y enseñar, Señor, los unos a los otros, Señor, a crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Gracias te doy también, Señor, por el hermano Hugo, por su ministerio, Señor, por la radio. Te pido, Señor, bendición sobre los mensajes que vienen, Señor, a continuación. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano Hugo. Amén, pastor. Y bueno, con este estudio cerramos
parte de los métodos de interpretación bíblica, y usted tocaba algo que